El tema no puede ser otro esta mañana. Ya le informamos, vamos al análisis de lo que ha pasado el día de ayer en Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump, que se convertirá en el presidente número 45 de los Estados Unidos en la tercera semana de enero del año 2017. Le presento al doctor Juan Carlos Gachús Maya. Él es experto en relaciones internacionales y ciencias políticas por la Universidad de las Américas Puebla. Le agradezco su presencia, doctor. Gracias por estar con nosotros Gracias por y la por invitación. ayudarnos a entender, por principio de cuentas, qué fue lo que pasó el día de ayer. Todavía al mediodía había muchas voces que perfilaban el triunfo de Hillary Clinton y de repente, en horas de la noche, incluso hasta las propias cadenas de televisión no se animaban a hablar de un triunfo de Donald Trump, seguían con la esperanza, mientras pues que los números iban favoreciendo a Donald Trump. ¿Qué pasó el día de ayer? Sí, bueno, contra todos los pronósticos se da este resultado. Yo creo que es una combinación de factores. Eh, en mi opinión personal, yo creo que este proceso se estuvo gestando en los últimos 8 años, básicamente. Desaprobación también hay que tomar en cuenta. No solamente es el voto a favor de Trump, sino desaprobación del periodo presidencial de Obama, ¿no? Que muchas personas básicamente lo consideran un periodo pasivo, sin acciones estructurales, sin medidas que se requieren para la economía estadounidense, para fortalecerla. Y yo creo que eso todo cuenta, ¿no? El factor también quizá básicamente de cambio, ¿no? De la percepción de corrupción al interior del aparato gubernamental de Estados Unidos, un sentido de hartazgo de la población, yo creo que también podría ser un factor fuerte para explicar esto. Esto que vimos el día de ayer pudiera interpretarse como un rechazo de la población estadounidense a la clase política, es decir, si a Donald Trump se le interpreta como un ciudadano que tiene su origen en otra clase, en otra dinámica, en otra actividad, la empresarial. Sí, yo creo que ese es uno de los factores principales que pueden explicar este proceso. Este sentido de hartazgo de la clase política, de la corrupción al interior de la clase política. Hillary Clinton finalmente representaba continuidad en ese aspecto y yo creo que encontró eco el discurso de Donald Trump para estas personas en descontento votar en contra de Hillary, básicamente, y el resultado es este. Doctor, yo esta mañana he estado comentando lo siguiente, quiero que me diga si es correcta la apreciación o si puede ser muy Ujú. ligera. En la historia hemos visto, en la historia no nada más de Estados Unidos, sino de México, de muchos países del mundo, que quien compite por un cargo de elección popular, vaya, el candidato es uno y utiliza aquel discurso que es justamente el que va a mover a Ujú, los ok. votantes. Si hay una parte del electorado que se siente amenazada por la migración, entonces mi bandera es la de la migración. Si hay una parte de la población que se siente amenazada con su fuente de empleo, bueno, pues entonces culpo a los tratados comerciales. Y es el discurso, yo diría hasta fácil, duro, violento, que endulza el oído Ujú. del votante. Hemos visto en la historia que los candidatos, al ejercer el poder, asumen otra posición y de repente habrá ciudadanos que digan, es que el candidato era uno y ahora como gobernante, como estadista, es otro. ¿Podríamos estar frente a este fenómeno con Donald Trump o Donald Trump no Sí. es así? Sí, no, yo creo que es una posibilidad latente y esperemos que así sea, de hecho. Básicamente las campañas políticas, el discurso político que se maneja en las campañas políticas es, no solamente en Estados Unidos, básicamente es un fenómeno global, o sea, en todos los países, ¿no? Se utilizan estrategias para atraer votantes y finalmente después la toma de decisiones, el plan, básicamente el Plan Nacional de Acción de Estados Unidos, que para mí va a determinar las acciones que va a tomar el gobierno de manera clara y específica, eso sí va a ser un factor ya de análisis como tal de las políticas que vienen. Yo creo que en este momento ya vimos el discurso de triunfo de Trump, se vio más mesurado, ¿no? Sí, sin duda. Llama a la unidad nacional, felicita a Hillary Clinton, entonces cambia inmediatamente su tono y esperemos que ese sea buen indicio, ¿no? Para el inicio de su administración. ¿Qué podemos esperar aquí en México? Bien, aquí en México yo creo que hay que adaptarnos, no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, básicamente, esperar a ver las acciones que tomará Estados Unidos, pero a la vez México debe tener ya un plan preparado a corto, mediano y largo plazo también, porque es evidente que quizá viene una etapa
yo considero de proteccionismo comercial estadounidense, y entonces nos toca también cambiar nuestra política hacia mayor diversificación comercial, mayor relación con otros países, para fortalecer nuestras relaciones y no depender exclusivamente de Estados Unidos. Toca usted una palabra importante, proteccionismo estadounidense, Sí, que es parte del discurso fundamental en muchos segmentos durante la campaña de Donald Trump. claro. Proteccionismo Ujú, hacia los migrantes, hacia el tema migratorio, proteccionismo en el ámbito comercial. ujú. ¿Sí cree usted entonces la posibilidad de que Donald Trump de entrada tendría que adoptar medidas proteccionistas? Yo creo que en base a todo el discurso y a las políticas que él planteó, va a haber algo de esto, ¿no? Es Ujú, decir, yo creo que existe la posibilidad de que para fortalecer la economía interna y que logre un mayor crecimiento, quizá recurra al proteccionismo comercial de empresas y obviamente también replantee algunos términos de algunos tratados que tienen ujú. firmados Estados Unidos, como lo mencionó muchas veces en su campaña política. La otra parte de la Ujú, historia, Estados Unidos, Medio Oriente, hoy temprano uno de los que primero salió a felicitar a Donald Trump fue Vladimir Putin, el presidente ujú, de Rusia, y llamaba a una nueva etapa en la construcción de la relación ujú. ruso-norteamericana. Sí. ¿Puede ello aminorar Ujú. la tensión en Medio Oriente, particularmente en el tema sirio? ¿Puede esta reconstruir la relación entre Estados Unidos y Rusia, puede aminorar la situación en Sí, Medio Oriente? yo creo que eso fue un factor positivo, básicamente, que Vladimir Putin manifestara su apoyo. Ya desde antes de la campaña había habido cierto diálogo entre ellos y me parece que es un aspecto positivo, ya que uno de los, digamos, temas de tensión más importantes era la política exterior de Rusia en Ucrania, Crimea y Ujú. también en Medio Oriente. Y entonces el hecho de cooperar entre ambos países siempre es un aliciente, siempre es un signo de esperanza para que haya una solución al conflicto en Siria, por ejemplo. ¿Quiénes son las Mm. personas más cercanas a Donald Trump? ¿Cómo es ese perfil del personaje que acompaña a Donald Trump? Porque al final del día el gobierno no lo construye únicamente el personaje, lo construye todo un equipo. Claro, sí, bueno, se desconoce ahora quién será su gabinete. Podemos mencionar a Mike Pence, su compañero, el que será su vicepresidente, su compañero de fórmula, un político más mesurado, creo, con trayectoria en Indiana, en el estado de Indiana, básicamente una trayectoria local, pero que ha demostrado en su discurso tener más mesura y ojalá esto sirva de un contrapeso al menos para la figura de Donald Trump. Vamos a ver quién será el gabinete y también en base a ello podemos delinear políticas económicas que se pueden tomar a futuro. Ahora, algo que ocurrió el día de ayer es que hubo carro completo, el Partido Ah, Republicano sí. se lleva la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. El hecho de que hoy Donald Trump tenga el apoyo de los republicanos en ambas cámaras, eh, ¿qué tanto peso representaría como para sus planes? También partiendo de otro hecho, que su relación con los republicanos no es la mejor. Claro, sí, sí, ha habido ahí algunos indicios de distanciamiento entre Ujú. algunos líderes republicanos. El caso es que tendrá básicamente la carta abierta para tomar las decisiones que crea conveniente y eso va a ser otro factor adicional para estar muy pendientes de la propuesta de políticas del nuevo presidente. Tendremos que ver finalmente, y así es como Claro. empezaba usted, qué es lo que pasa Ujú. en las primeras acciones, en los primeros mensajes, en los primeros discursos, y ya como presidente electo Donald Trump tome. Hoy lo que veíamos en la madrugada, sí, efectivamente coincido con usted, es ya el discurso más mesurado, Ujú. convocando a la A unidad. la unidad. Sí, okey, bueno, pues ojalá, ¿no? Ese sea un indicio de lo que viene y que cambie básicamente el discurso, a veces, con este tono de agresividad, a ya un estadista, presidente de Estados Unidos, y que asuma como tal, el cargo de tanta responsabilidad, ¿no? Que tiene. Le agradezco esta mañana al doctor Juan Carlos Gachús Maya, experto en relaciones internacionales y ciencias políticas de la Universidad de las Américas Puebla, su presencia en el programa. Muchas gracias, nos seguiremos viendo. Gracias. Gusto saludarlo. Hasta luego. En 8, las 8.